Mucha gente dice, esta es la fe que me inculcaron mis padres. Sin embargo, su oración se sigue tratando de las añadiduras, de las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas se han vuelto inalcanzables y no pareciera que van a llegar nunca. Amados, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Y pues sí, fíjese que sí. Muchas veces me he topado con este comentario, esta es la fe que me inculcaron. Pero cuando escucho las oraciones de las personas y cuando escucho lo que hablan, me estoy dando cuenta, y esto se lo digo con conocimiento de causa, no crea que es algo ajeno, o sea, a mí también me ha pasado muchísimas veces, de que estamos tan aferrados a creer lo suficiente como para sobrevivir. Sin embargo, nuestra oración sigue siendo siempre la misma. Dios, sácame de apuros, Dios, necesito lana, Dios, sácame de esta. Cuando Dios promete un montón de cosas que van mucho más allá. La primera cosa que tendríamos nosotros que entender para nacer de nuevo, porque eso es lo que estamos hablando esta semana, es el concepto de la misericordia y de la gracia de Dios. La misericordia no es otra cosa más que el que usted y yo no recibamos lo que merecemos a causa de nuestro pecado. Y la gracia es el siguiente nivel, es que recibamos las cosas que no merecemos por nuestro pecado. Pero no podemos estar pensando toda la vida vivir de panzazo. La Biblia nos habla de buenas aventuras, dice bienaventurados. Está diciendo, estas cosas tienen que ir bien. Josué 1:8 promete, todo lo que hagas todo lo que emprendas prosperará. El Salmo 1:3 dice, y todo lo que emprendas prosperará. Podríamos dejar de lado el famoso si Dios quiere, si nos atreviéramos a nacer de nuevo. ¿Por qué nos tenemos que atrever a nacer de nuevo? Porque tendríamos que tener una conciencia constante de la misericordia que Dios pone en nuestras vidas y de la gracia sobre la cual caminamos. Pero ¿sabe qué? La misericordia y la gracia son reservadas para aquellos que son hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios no quiere decir ser afiliado a una iglesia o pertenecer a un grupo. Quiere decir que nuestro corazón le pertenece. Mire, Pablo le decía a los romanos, y esto está en el capítulo 12, en el versículo 2, dice, renueven constantemente su entendimiento y no se acoplen a las cosas de este mundo, porque solamente así van a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y le voy a decir una cosa, si usted recibe cosas malas, incómodas, desagradables, y dice, Dios por algo hace las cosas, créame, usted no tiene ni idea de quién es Dios, porque entonces usted no está siendo objeto ni de la misericordia ni de la gracia de Dios. Porque la voluntad de Dios, se lo repito, Romanos 12:2 dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si usted está llamando cualquier cosa que no sea buena, agradable y perfecta como la voluntad de Dios, quiere decir que usted le está colgando muertitos a Dios que no le tocan. Perdóneme, pero no le tocan. Y la Biblia también dice que nadie que use el nombre de Dios en vano quedará sin castigo. Está diciendo, cuídate de lo que dices, porque Dios no anda detrás de ti a hurtadillas tratando de agradarte. Cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, es cuando aplicamos este concepto de Romanos 12. Cuando decimos, ¿sabes qué? Tenemos que dejar de pensar en los niveles del mundo y tenemos que dejar de pensar que los milagros son algo esporádico. Un milagro no es otra cosa, amados, que la intervención directa de la mano de Dios, pero tendríamos que estar verdaderamente conscientes de que la mano de Dios puede intervenir en nuestras vidas todos los días de una manera sobrenatural. La mano de Dios no es que hayamos despertado, ni que los pajaritos canten, ni que nosotros sintamos bonito, no. Quiere decir que las cosas imposibles sucedan todos los días en nuestra vida. Y para eso hay una categoría, misericordia, y la otra categoría se llama gracia. Cuando empezamos a entender, pero cuando entendemos
La misericordia y la gracia, tenemos una necesidad de nacer de nuevo porque tenemos que renovar nuestro entendimiento y tenemos que dejar de pensar como se piensa en la tierra y tenemos que empezar a pensar como se piensa en el reino de los cielos. Y usted me va a decir, es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los de los hombres. Tiene usted toda la razón, eso dice la Biblia. Pero los pensamientos de los hijos de Dios sí son como los pensamientos de Dios. Por eso Jesús dijo, y esto está escrito en el Evangelio según San Juan 14:12, ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores, dijo Jesús. Una vez habiendo resucitado, fue y se paró delante de sus apóstoles, que no eran gente especial, fue gente que Jesús escogió, así como lo escogió usted el día de hoy para escuchar este audio o ver este video, así como me escogió a mí. El entendimiento tiene que ser renovado. Cuando habla de nacer de nuevo tenemos que nacer a una realidad o una verdad espiritual y dejar de solamente conformarnos con entender lo que vemos. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos hable y nos revele. Pero si usted quiere seguir aferrado a que la fe que sus papás le inculcaron le basta, va a seguir toda su vida batallando por las añadiduras y va a dejar de disfrutar las verdaderas promesas de Dios. Este es un trabajo de retar a Dios y decirle, Señor, yo quiero creer como tú crees, quiero pensar como tú piensas y quiero ir a la dimensión en la que tú estás. Nacer de nuevo requiere de humildad, de saber que todo lo que entendemos como hombres es finito, pero que nadie nos limita de llegar a lo infinito y de ser objeto de la misericordia y de la gracia de Dios todos los días. Así que piénselo, platíqueme qué opina, escríbame por cualquiera de las plataformas en donde usted reciba este video o este audio y con todo gusto lo discutimos. Siga al pendiente esta semana porque vamos a profundizar un poquito más en este tema. Que Dios le bendiga.